Sí, en industria sí, mi primer trabajo, entonces me gustaba el vino, me gustaba el mundillo y no sé, fue, pues para mí era como haber logrado un sueño, ¿no? Estar en una bodega. Ahora mismo estoy feliz. El ir a trabajar por las mañanas y que vayas contenta a trabajar, eso es una bendición, ¿no? Pues yo me incorporé aquí el 9 de septiembre del 1982. Pues cuando mi padre, que trabajaba con Juan José, pues iba a abrir Indubasa y le comentó a Juan José que si necesitaba a alguien para trabajar y tal, que tenía un hijo, que tal, que lo probara, que si era bueno o el trabajador, que se lo dijera después, tal, vale. Y pues me incorporé a trabajar y desde entonces pues estoy aquí. ¿Su primer trabajo? Mi primer trabajo. Y único. Y único. Desde agosto de 1999. Por aquel entonces mi hermano Pedro estudiaba en la universidad y para sacarse un dinerillo extra la vendimia la hacía aquí. Y ese año hacía falta gente, entonces me comentó que bajara a hacer la entrevista. El primer día, yo diría la primera semana, porque fue gracioso. Fue con Cristóbal. El primer día que llego, creo que esa vendimia se había retrasado un poco la vendimia, entonces como que no había trabajo para mí. Y me mandaron a la sala de barricas, a la antigua, tú fíjate qué viejos somos, a la antigua sala de barricas. Y apareció este hombre con una herramienta muy sofisticada, que digo, a ver si la voy a poder yo manejar, con una escoba y un recogedor. y estuve esa semana entera, me dijo, esto tienes que dejar... Sí, porque tenía mucho polvo, mucha piedrecilla de... Lo más gordo, el escombro se lo habían quitado, pero quedaba. Y fue gracioso porque me sentía como un prisionero de estos de guerra cuando los mandan a hacer trabajos forzados porque estaba yo solo, no había nadie, yo solo. A las 8 de la mañana bajaba con mi escoba y era, claro, abajo no había agua. Y yo daba 2 escobazos y el todo lleno de polvo. Pues hubo un cambio grande, empezando por el personal, por la inversión que se hizo y claro, eso conllevó inversión en tecnología. En la parte que a mí me toca del departamento técnico, el que se invirtiera en tecnología, sobre todo en aparatos de laboratorio, pues te hace la vida más fácil en cierta manera, no más fácil, sino que puedes dedicar el tiempo que aquí, por ejemplo, en el laboratorio era todo manual. Entonces, claro, las campañas se hacían eternas, salías de trabajar a las 11 de la noche todos los días y al día siguiente a las 8 tenías que estar aquí. Entonces, con la tecnología, con más personal, pues claro, ya las cosas se hacen de otra manera, más sencillas. Pues ha cambiado en todo, en el trabajo, los compañeros, la forma de trabajar, la dialéctico entre los compañeros, llevarnos bien y...
Pues en principio había un pelín de nerviosismo, ¿no? Porque por lo que viene al caso de lo que he dicho, que cuando hay cambios estamos acostumbrados siempre a que la cosa siga su línea. Pero bien, la verdad que con ilusión. Y recuerdo el día, porque vino la familia Fuertes, vino Tomás y Pepe, vinieron los dos. Y en la parte final de la cena, o sea, no fue comida, nos dirigió unas palabras, nos dijo que se iba a trabajar, que yo creo que éramos 15, sobre 15 personas, Sí, que se iba a trabajar para intentar doblar el número de personas, y ahora somos 35 o 40, o sea que cumplió con creces sus palabras. Pues lo mejor de trabajar aquí son muchos factores los que intervienen en el gusto o en el trabajo que realizo. Lo primero es que me gusta mucho mi trabajo y eso es una cosa que ya te hace venir con alegría. Otra cosa son los compañeros, desde luego, porque si estás al lado de gente que estás a gusto, que puedes trabajar a gusto, pues eso es ya aumentar la felicidad. Y el venir a trabajar con alegría creo que es lo mejor que te puede pasar. Hay un compañero dice que si trabajas en lo que te gusta, nunca trabajarás. Y eso es un buen lema, ¿no? Sí. Para mí es todo, mi vida. Es un trabajo que me ha gustado y es mi vida porque estoy toda la vida aquí metido. Y con energía para seguir. Con ganas, ¿no? 10 años, 20 años más. Eso no lo grabes, no. No te pases. Eso no lo grabes, no. Pues si tuviera que destacar algo, tiene una enseñanza del trabajo. En principio yo entré a trabajar en bodega, luego cambié a embotellado, luego me volvieron a llevar a bodega, luego embotellado, entonces esa serie de cambios me produjeron como una especie, en vez de ver una oportunidad, vi una amenaza. Entonces, en esos cambios veía como que no podía desarrollar lo que yo había aprendido y luego me costó trabajo llegar a la conclusión de que lo importante no es lo que haces, sino cómo lo haces. Entonces, el cómo enfrentarte a las situaciones que se te dan en el trabajo y con los compañeros, enfrentarte y solucionarlas, te aportan a nivel personal lo que he dicho, esa enseñanza. Pues no sé, podría quedarme, pues por ejemplo, las comidas o cenas de empresa, siempre estamos todos juntos y echamos muchas risas, a veces hasta llantos. Lo mejor de trabajar aquí es que conforme va pasando el tiempo, la forma de trabajar, la forma de hacer o de enfocar el trabajo con tus compañeros cada vez son mejores, son más cómodas, son mejores. Hemos ido creciendo, hemos ido aprendiendo y asociarnos como compañeros y amigos. Para mí, Bodegas Luzón, pues un buen vino y brindis.